Bueno, la cuarta etapa es la etapa de la depresión, ¿sí? Inevitablemente nuestros pacientes van a pasar por una depresión. Puede ser a veces más amena, a veces más aumentada, dependiendo de cómo pueda haber avanzado en este duelo, ¿sí? Entonces vamos a tener un paciente que no va a ser una aceptación, ojo, va a ser una depresión, ¿sí? La depresión de sentirse o verse como una falta de salud, ¿sí? El paciente va a va a entrar en depresión, ¿sí? A lo mejor comparando a cómo era él antes, cuando era joven y ahora que está mal. Sí, va a entrar en una depresión, viendo, ¿sí? Y poniendo en foco más que nada en lo que no tiene, ¿sí? En lo que le falta o en lo que perdió y no puede recuperar, ¿sí? Pongámosle, por ejemplo, cuando fallece un familiar, yo no lo puedo recuperar y hago todas estas etapas y sin embargo, después entro en una etapa de depresión donde estoy mal, me siento mal, estoy triste. Bueno, si en un paciente, por ejemplo, pierde su pierna, va a entrar en una etapa de depresión y va a sentir ese faltante de esa extremidad y se va a poner mal, ¿sí? Hay muchas sensaciones de angustia, muchas sensaciones hasta incluso, ¿sí? Pueden llegar a no querer vivir, ¿sí? Muchos de estos pacientes no quieren, en esta etapa no quieren vivir, ya se quieren ir, no soportan la situación en la que se ven, no quieren realizar los ejercicios, no quieren tomar el medicamento, ¿sí? Te piden que lo dejes morir, te piden de que no los molestes, ¿sí? De que ya no, de que la vida ya no le encuentran sentido a la vida y entonces va a tener muchos sentimientos encontrados, va a llorar, ¿sí? Se va a poner mal y nosotros somos los que vamos a tener que estar ahí, ¿sí? Muchas veces el terapeuta, y esto en acompañar a un paciente es tan lindo porque hasta a veces nosotros como terapeuta somos las ganas de vivir de ese paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que poder en esta etapa transmitirle lo lindo que es la vida y lo que puede hacer dentro de sus condiciones, no enfocarnos en sus limitaciones, porque si nos enfocamos en sus limitaciones que tiene el paciente, vamos a contribuir aún más a la depresión. En esta etapa siempre vamos a trabajar nosotros enfocándonos en lo que él tiene, ¿sí? En que aproveche lo que él tiene. Por ejemplo, si le falta una pierna, pero tiene la visión para poder ver el exterior, para poder incluso ver a su familia, en poder dibujar, en hacer algo. Siempre tenemos que buscarle el lado positivo, ¿sí? Para lograr levantar a este paciente, ¿sí? Estimularlo y poder contenerlo como tiene que ser. Porque como le digo, muchas a veces de estas depresiones ocasionan el suicidio, ¿sí? Bien, la quinta etapa es la etapa de la aceptación, ¿sí? Acá es cuando ya ojalá a todos nos tocara trabajar con un paciente que ya aceptó todo, ¿sí? Y que ya hizo todo su duelo. Esta es la última etapa, ¿sí? En esta etapa, bueno, ya la persona o el paciente lo acepta, ¿sí? Acepta su condición, acepta la muerte de alguien, ¿sí? O acepta su enfermedad, ¿sí? O acepta su discapacidad y de esa manera sí está potenciada a realizar un tratamiento mucho más eficaz, ¿sí? Mucho más dinámico, ¿sí? Ya no siente culpa de él mismo y no culpa a los demás por su situación, ¿sí? Es una persona más reflexiva y es una persona que tiene mucho más ánimo para seguir adelante, ¿sí? Y adaptarse según su condición. Bien, todas estas etapas del duelo, ¿sí? Estas 5 etapas no tienen un periodo determinado que yo voy a decir, bueno, la primera etapa demora 2 meses, la segunda 3 meses, no, ¿sí? Yo cuando vaya a enfrentarme a un paciente, ¿sí? Un paciente puede estar 5 años en la primera etapa de la negación, ¿sí? O puede estar 2 semanas, ¿sí? Entonces el tiempo es relativo, depende de la persona, ¿bien? Algunos pacientes ni siquiera queremos decir que resuelven su duelo, ¿sí? Que llegan a la etapa de la aceptación, ¿sí? Algunos pacientes se mueren a lo mejor dentro de la etapa de la ira y se mueren renegando y culpando el por qué ellos están así, ¿sí? Y en esa condición.
Bien, incluso en la etapa de la depresión, que también pasa mucho, que fallecen muchas personas en esa etapa. Entonces, no, lo que quiero que se entienda que no hay un tiempo determinado, y lo nuestro, sí, la habilidad nuestra del terapeuta es cuando nos vamos a enfrentar a un paciente, identificar. Lo nuestro es identificar, ¿sí? En qué etapa, por supuesto que no va a ser rápido, pero cuando yo ya trabaje un día, 2 días, una semana, yo ya voy a poder identificar en qué etapa de este duelo está para poder entenderlo. ¿Sí? Si yo sé que está en la etapa de ira, ¿sí? Tendré que saber que se siente muy afligido, ¿sí? Que esas son las razones, ¿sí? Por la que él, la razón de estar enojado hacia su situación hace de que se comporte de una manera agresiva o maleducada con la familia y hasta a veces con nosotros mismos. Pero si yo no entiendo cada una de estas etapas, no lo voy a entender a mi paciente, ¿sí? Yo tengo que lograr, ¿sí? Volvamos al principio cuando hablamos de empatía, ¿sí? Yo tengo que colocarme en el lugar de este paciente, ¿sí? Rebobinemos de cuando nosotros tuvimos que hacer algún duelo. Todos en algún momento hicimos un duelo cuando nos separamos, ¿sí? Ese duelo de dejar la familia, ¿sí? Separarse de la pareja, ¿sí? O a lo mejor cuando perdimos un trabajo, que también hicimos ese duelo. Entonces recordemos cómo nos sentíamos, ¿sí? Y tratemos de generar esa empatía al paciente. Bien,